Nadie quería tocar su Ferrari, hasta que un mecánico pobre puso sus manos y todo cambió. El sol del mediodía caía implacable sobre la Ciudad de México cuando la Ferrari 812 Superfast color rojo pasión de Sebastián Álvarez comenzó a hacer un ruido extraño en pleno periférico. A sus 35 años, Sebastián era el fundador y CEO de TechMex Solutions, una empresa de desarrollo de software que había crecido exponencialmente en los últimos 5 años, convirtiéndolo en uno de los empresarios más jóvenes y exitosos del país. Su Ferrari, valuada en casi 8 millones de pesos, era su orgullo y alegría, el símbolo tangible de todo lo que había logrado desde que abandonó sus orígenes humildes en Nesa. El ruido metálico que provenía del motor se intensificó hasta convertirse en un chirrido alarmante que hizo que otros conductores voltearan a verlo. Sebastián, vestido con un traje Armani impecable y unos zapatos italianos que costaban más que el salario mensual de muchos mexicanos, sintió el sudor corriendo por su frente mientras luchaba por mantener el control del vehículo. Logró salir del periférico y se adentró en calles que no conocía, adentrándose sin querer en la Colonia Obrera, un barrio que definitivamente no estaba en su radar habitual de lugares por visitar. La Ferrari finalmente se detuvo, con un último suspiro mecánico, frente a lo que parecía ser un taller automotriz pequeño y desgastado. El letrero decía: Taller Mecánico Rodríguez, especialistas en todo tipo de vehículos, con letras que alguna vez fueron azules, pero ahora estaban descoloridas por el sol y el tiempo. Sebastián miró el lugar con absoluto desdén, arrugando la nariz ante el olor a aceite quemado y gasolina que emanaba del establecimiento. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Sebastián bajó de su Ferrari con cuidado de no manchar sus zapatos de $1000 con el aceite que manchaba el concreto frente al taller. Sacó su iPhone del bolsillo y comenzó a marcar a su asistente personal, pero la llamada no entraba. La señal en esa zona era terrible, otro recordatorio de que estaba muy lejos de Polanco y Santa Fe, los únicos lugares de la ciudad donde normalmente se dignaba a estar. Del interior del taller emergió un joven de aproximadamente 28 años, con las manos manchadas de grasa y vestido con un overol azul marino que había visto mejores días. Su nombre bordado en el pecho decía Miguel Ángel, y sus ojos cafés brillaban con una mezcla de curiosidad y profesionalismo al ver el auto deportivo italiano estacionado frente a su modesto negocio. Miguel Ángel se limpió las manos en un trapo que colgaba de su cinturón y se acercó con pasos seguros pero respetuosos. «Buenos días, señor. Parece que su carro tiene problemas. ¿Puedo ayudarlo en algo?» Su voz era calmada y educada, con el acento característico del México profundo que Sebastián había trabajado años para eliminar de su propio vocabulario. Sebastián lo miró de arriba a abajo con una expresión que dejaba claro su desprecio. La diferencia entre ambos hombres no podría haber sido más marcada. Uno representaba el éxito, el dinero y el poder. El otro, la clase trabajadora que Sebastián había dejado atrás y jurado nunca volver a ser parte de ella. «Mira, güey», dijo Sebastián con un tono condescendiente que hizo que Miguel Ángel arqueara levemente las cejas. «Necesito que alguien competente vea mi Ferrari. No cualquier mecánico de banqueta puede tocar un auto de esta categoría. ¿Sabes siquiera qué tipo de motor tiene? ¿Tienes idea de cuánto cuesta cada pieza?» Miguel Ángel mantuvo su compostura, acostumbrado a lidiar con todo tipo de clientes durante los 10 años que llevaba trabajando en el taller que había heredado de su padre.
Señor, entiendo su preocupación. Este es un B12 de 6.5 litros con 800 caballos de fuerza. Es un motor excepcional y requiere cuidado especializado. Si me permite, puedo diagnosticar el problema sin costo y usted decide si quiere que trabaje en el auto o prefiere llevarlo a otro lado. La respuesta técnicamente precisa de Miguel Ángel tomó a Sebastián por sorpresa, pero en lugar de impresionarlo, solo intensificó su irritación. No le gustaba que gente que él consideraba inferior tuviera conocimientos que pudieran rivalizar con los suyos. Había invertido miles de dólares en cursos sobre autos de alta gama, precisamente para poder hablar con autoridad sobre el tema en sus círculos sociales. ¿Y tú cómo sabes eso?, preguntó Sebastián con sarcasmo evidente. ¿Lo leíste en una revista en la sala de espera? Mira este lugar, güey. No tienes ni las herramientas adecuadas para diagnosticar un auto así. Probablemente lo único que has tocado en tu vida son Tsurus y Chevy viejos. Miguel Ángel respiró profundo, sus nudillos blanqueándose ligeramente mientras apretaba el trapo en sus manos. Detrás de él, dos de sus trabajadores, don Ramiro, un mecánico veterano de 60 años, y Toño, su aprendiz de 20, habían salido al escuchar la conversación. Ambos conocían bien a Miguel Ángel y sabían que era extraordinariamente paciente, pero incluso la paciencia tenía límites. «Señor, solo estoy tratando de ayudarlo», dijo Miguel Ángel, manteniendo su tono profesional, aunque sus ojos reflejaban el dolor que las palabras de Sebastián le causaban. Si prefiere esperar a que llegue una grúa de una agencia, está en su derecho. Pero le aseguro que puedo diagnosticar y probablemente reparar el problema aquí mismo. Sebastián soltó una carcajada cruel que resonó por toda la calle. Varios vecinos que pasaban se detuvieron a observar, formando un pequeño círculo de espectadores curiosos. ¿Tú? ¿Reparar mi Ferrari? El CEO miró alrededor del taller, señalando las herramientas desordenadas, los calendarios viejos colgando de las paredes grasientas, el piso manchado de aceite. «Mírate, güey, apuesto a que ni siquiera terminaste la secundaria. Probablemente vives con tu mamá en algún cuartito por aquí cerca, sin aspiraciones, sin educación, sin futuro. La gente como tú solo sirve para cambiar llantas y hacer trabajos que no requieren cerebro. Y ahora pretendes que te deje tocar un auto que vale más que todo lo que ganarás en tu miserable vida». El silencio que siguió fue denso y opresivo. Don Ramiro dio un paso adelante, listo para defender a Miguel Ángel, pero el joven mecánico levantó una mano para detenerlo. Los ojos de Miguel Ángel se habían humedecido ligeramente, no tanto por las palabras de Sebastián como por la injusticia de ser juzgado tan cruelmente sin que el otro hombre supiera absolutamente nada sobre él, su vida o sus logros. Toño, el aprendiz, apretó los puños con rabia, pero Miguel Ángel le lanzó una mirada que le indicó que se mantuviera en su lugar. Los vecinos murmuraban entre sí, algunos sacudiendo la cabeza con desaprobación ante la actitud del hombre rico. Doña Carmen, la señora de la tienda de la esquina que conocía a Miguel Ángel desde que era niño, lo miraba con compasión y orgullo, sabiendo que el joven estaba mostrando más clase y educación que el prepotente que lo estaba humillando. Sebastián continuó con su diatriba, alimentado por la audiencia y su propia arrogancia. Gente como tú es el problema de este país, sin ambición, sin educación, conformándose con lo mínimo. Apuesto a que ni siquiera sabes lo que es trabajar de verdad, tener responsabilidades reales, tomar decisiones que afectan a cientos de personas. Yo construí una empresa desde cero, tengo más de 200 empleados, genero riqueza, pago impuestos. ¿Y tú? Tú solo te ensucias las manos con aceite y cambias refacciones que ni siquiera entiendes cómo funcionan.
La voz de Sebastián había subido de volumen con cada palabra, atrayendo aún más espectadores. Una señora con su carrito del mercado se detuvo. Un grupo de chavos en bicicleta frenó para observar. Un taxista estacionó su auto para ver qué pasaba. Todos conocían a Miguel Ángel, todos sabían qué tipo de persona era, y todos estaban indignados por el trato que estaba recibiendo. Miguel Ángel cerró los ojos por un momento, como si estuviera rezando por paciencia o tal vez recordando algo importante. Cuando los abrió nuevamente, había en ellos una resignación dolorosa, pero también una dignidad inquebrantable. «Señor», dijo finalmente, su voz suave pero firme, «tiene razón en algo. Usted no me conoce, y yo no lo conozco a usted. Pero le voy a pedir respetuosamente que se retire de mi propiedad. Llamaré yo mismo a una grúa para que se lleve su auto a donde usted prefiera. No voy a aceptar dinero por el diagnóstico ni por la llamada. Solo quiero que se vaya». Sebastián sonrió con satisfacción, sintiendo que había puesto al mecánico en su lugar. Se dio la vuelta para regresar a su Ferrari, pero en ese momento llegó alguien más al taller. Era Ricardo Mendoza, dueño de una cadena de concesionarias de autos de lujo en la Ciudad de México, conduciendo un Porsche 911 GT3 último modelo. Ricardo era cliente frecuente de Miguel Ángel, a pesar de tener acceso a los mejores talleres de la ciudad. «Don Ricardo», saludó Miguel Ángel, su rostro iluminándose genuinamente a pesar de la tensión del momento anterior. «No lo esperaba hoy. ¿Todo bien con el Porsche?» Sebastián observó la interacción con curiosidad. Ricardo Mendoza era una figura conocida en los círculos empresariales de la ciudad, alguien cuya opinión tenía peso en el mundo de los autos de lujo. ¿Qué hacía alguien como él en un taller tan modesto? «Miguel, mi estimado», respondió Ricardo con genuino afecto, bajando de su Porsche. «Solo pasaba por aquí y quise ver si ya llegó esa pieza especial que ordenaste para mi 911. Pero veo que tienes compañía». El concesionario miró a Sebastián y luego a la Ferrari detenida, sus ojos expertos inmediatamente identificando el problema. «Ricardo, ese es el CEO de Tecmex», murmuró Sebastián, reconociendo finalmente al recién llegado. «Sebastián Álvarez. Estaba a punto de llevar mi auto a un lugar más apropiado». «Ah, Sebastián Álvarez», dijo Ricardo, su tono neutral. «Sí, conozco tu empresa. Excelente trabajo en el sector tecnológico. Pero si tu Ferrari tiene problemas, no hay mejor persona en toda la ciudad para solucionarlo que Miguel Ángel. Es el mejor mecánico de autos de alta gama que conozco». Sebastián parpadeó, confundido. ¿Este mecánico?» Ricardo sonrió, notando la incredulidad en la voz del empresario. «Este mecánico, como lo llamas, es ingeniero mecánico automotriz, graduado con mención honorífica del Instituto Politécnico Nacional. Tiene especializaciones en motores Ferrari, Lamborghini y Porsche directamente de las fábricas en Italia y Alemania. Ha rechazado ofertas de trabajo de Ferrari Latinoamérica y Porsche México, porque prefiere quedarse aquí, en el taller de su padre, sirviendo a su comunidad. Yo le confío mis autos de millones de pesos, no por caridad, sino porque es genuinamente el mejor en lo que hace». El mundo de Sebastián comenzó a tambalearse. Miró a Miguel Ángel, quien ahora estaba hablando tranquilamente con Ricardo sobre una pieza específica para el Porsche, usando terminología técnica tan avanzada que Sebastián apenas podía seguir la conversación. La vergüenza comenzó a arrastrarse por su pecho como una serpiente fría, pero la humillación real aún no había llegado. Ricardo, después de terminar su conversación con Miguel Ángel, se volvió hacia Sebastián. «Mira, normalmente no me meto en asuntos ajenos, pero varias personas aquí me contaron lo que dijiste.
Miguel Ángel es no solo un profesional excepcional, sino también una de las mejores personas que conozco. Dirige un programa de becas para jóvenes de escasos recursos interesados en mecánica automotriz. Ha reparado gratuitamente los autos de docenas de familias que no pueden pagar servicios caros. Y ese taller que tanto desprecias, ese negocio que consideras indigno, genera empleos para 15 familias de esta colonia. Sebastián sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Cada palabra era como un martillazo contra su ego inflado. Miró alrededor y vio las caras de los vecinos. Ya no eran expresiones de curiosidad, sino de juicio. Lo miraban no con envidia o admiración por su riqueza, sino con desprecio por su crueldad. Yo no sabía, comenzó a balbucear Sebastián, pero Ricardo levantó una mano. No tenías que saber nada específico sobre él para tratarlo con respeto básico, dijo el concesionario con firmeza. El respeto no se basa en conocer el currículum de alguien, se basa en reconocer la humanidad en cada persona, independientemente de su apariencia o profesión. Juzgaste a Miguel Ángel por su ropa y su lugar de trabajo sin darle la oportunidad de demostrarte quién realmente es. Eso dice mucho más sobre ti que sobre él. Ricardo se despidió de Miguel Ángel con un abrazo fraternal y antes de subirse a su Porsche le dijo a Sebastián: por cierto, si quieres que alguien realmente competente vea tu Ferrari, te recomiendo que le pidas humildemente a Miguel Ángel que la revise. Porque te garantizo que los técnicos de la agencia oficial no tienen ni la mitad de su conocimiento sobre motores V12. Con eso, Ricardo se fue, dejando a Sebastián solo con su vergüenza, su Ferrari descompuesta y la mirada serena pero dolida de Miguel Ángel. Los vecinos comenzaron a dispersarse lentamente, algunos murmurando palabras de apoyo para Miguel Ángel, otros sacudiendo la cabeza con desaprobación ante lo que habían presenciado. Sebastián se quedó parado junto a su Ferrari, sintiendo por primera vez en años una emoción que había olvidado que existía: vergüenza genuina. No la vergüenza superficial de cometer un error menor, sino la vergüenza profunda de reconocer que había revelado lo peor de sí mismo frente a extraños que ahora lo consideraban, con justa razón, como un hombre cruel y prejuicioso. Miguel Ángel había regresado al interior del taller, y Sebastián podía verlo a través de la puerta abierta, trabajando en otro auto con la misma concentración y dedicación que probablemente aplicaba a cada vehículo que llegaba a sus manos. Don Ramiro, el mecánico veterano, salió y le entregó a Sebastián un papel con el número de una grúa confiable. Sin decir palabra, el anciano regresó al taller, su silencio más elocuente que cualquier sermón. Sebastián marcó el número con manos temblorosas, pero la grúa tardaría al menos 2 horas en llegar debido al tráfico de la ciudad. 2 horas que tendría que pasar allí, en ese barrio que había despreciado, rodeado de gente a la que había insultado, frente al hombre al que había humillado profundamente. Se sentó en el capó de su Ferrari, consciente de que el metal caliente podría dañar su traje caro, pero sin importarle ya. Sacó su teléfono y por primera vez en meses no revisó correos de trabajo ni mensajes de negocios. En su lugar, buscó información sobre Miguel Ángel Rodríguez. Lo que encontró en los siguientes minutos completó su transformación de arrogancia a horror absoluto. Había artículos en periódicos locales sobre el programa de becas que Miguel Ángel había fundado llamado Manos que Construyen Futuro. Fotos de él dando clases gratuitas de mecánica a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Testimonios de personas cuyas vidas habían cambiado gracias a las oportunidades que él había creado. Un video de una ceremonia donde el gobierno de la Ciudad de México le había otorgado un reconocimiento por su labor social.
Sebastián encontró el perfil académico de Miguel Ángel en la página del IPN. Efectivamente, se había graduado con honores en ingeniería mecánica, con una tesis sobre optimización de motores de combustión interna que había recibido premios a nivel nacional. Había fotografías de él en Módena, Italia, en las instalaciones de Ferrari, tomando cursos de especialización. Otras fotos lo mostraban en Stuttgart, Alemania, en la Academia de Capacitación de Porsche. Mientras más investigaba, peor se sentía Sebastián. Miguel Ángel no solo era un profesional excepcional, era una persona extraordinaria que había elegido usar su talento y conocimiento para elevar a otros, en lugar de simplemente enriquecerse a sí mismo. Había rechazado salarios de 6 cifras en empresas multinacionales, para quedarse en el taller de su difunto padre, honrando su memoria y sirviendo a la comunidad donde había crecido. Sebastián encontró una entrevista en video que le habían hecho a Miguel Ángel para un programa de televisión local sobre emprendedores sociales. En ella, Miguel Ángel explicaba su filosofía de vida con una elocuencia y profundidad que contrastaban dramáticamente con los estereotipos que Sebastián había proyectado sobre él. Mucha gente me pregunta por qué no acepté trabajar en las grandes empresas automotrices, decía Miguel Ángel en la entrevista, sus ojos brillando con convicción. La respuesta es simple. El éxito para mí no se mide en cuánto gano o qué tan alto llego en una corporación. Se mide en cuántas vidas puedo tocar positivamente, cuántos jóvenes puedo ayudar a encontrar un camino digno, cuántas familias puedo apoyar. Mi padre me enseñó que el verdadero valor de un hombre no está en lo que acumula, sino en lo que comparte. Las palabras golpearon a Sebastián como puñetazos al estómago. Él había construido una empresa exitosa, sí, pero ¿cuándo fue la última vez que había ayudado a alguien sin esperar algo a cambio? ¿Cuándo había usado sus recursos para algo más que alimentar su propio ego y estilo de vida lujoso? ¿Cuándo había mirado a alguien como Miguel Ángel y visto no un inferior, sino un igual, o incluso quizás alguien superior en las cosas que realmente importaban? Sebastián recordó sus propios orígenes en Nezahualcóyotl, cómo su familia había luchado para enviarlo a la universidad, cómo él mismo había trabajado en todo tipo de empleos humildes para pagar sus estudios. En algún punto del camino hacia el éxito, había olvidado de dónde venía. Peor aún, había comenzado a despreciar a las personas que le recordaban esos orígenes, como si borrar su pasado de su memoria pudiera hacerlo más legítimo en los círculos de élite a los que ahora pertenecía. Doña Carmen, la señora de la tienda, se acercó con un vaso de agua fresca. «Tenga, joven», le dijo, su tono maternal pero firme. «Hace mucho calor para estar sentado ahí afuera». Sebastián tomó el vaso sorprendido por la amabilidad después de cómo había actuado. «Gracias», murmuró, incapaz de mirarla a los ojos. Doña Carmen no se fue de inmediato. Se quedó allí, observándolo con esos ojos sabios que solo las abuelas mexicanas poseen. «Sabe, joven, Miguel Ángel es como un hijo para mí. Lo vi crecer desde que era un chamaco. Su papá, que en paz descanse, era un hombre bueno y le enseñó a su hijo a ser mejor. Cuando Miguel Ángel se recibió de ingeniero, vinieron empresas ofreciéndole trabajos con sueldos que ninguno de nosotros podía ni imaginar. Pero él decidió quedarse aquí, honrando a su padre y ayudando a su comunidad». Sebastián escuchaba en silencio, cada palabra añadiendo otra capa a su creciente vergüenza. «Es fácil juzgar a la gente por lo que ves por fuera», continuó doña Carmen, «pero el verdadero valor de una persona está aquí», dijo, señalando su corazón, «y aquí, señalando su cabeza. Miguel Ángel tiene mucho en ambos lugares, más que muchos que presumen de su riqueza y educación.
Con esa despedida sutil pero punzante, doña Carmen regresó a su tienda, dejando a Sebastián con sus pensamientos. El empresario miró hacia el taller donde Miguel Ángel seguía trabajando, ajeno o indiferente a la crisis existencial que estaba provocando en el hombre que lo había humillado. Toño, el aprendiz, salió del taller para ir a la tienda de doña Carmen. Al pasar junto a Sebastián, el joven no pudo contenerse. «¿Sabe qué, señor?», dijo deteniéndose. «El ingeniero Miguel Ángel me está pagando mi universidad. También le paga la universidad a otros 3 chavos de la colonia. Nos da trabajo aquí para que aprendamos el oficio y tengamos con qué mantenernos mientras estudiamos. Gracias a él voy a ser el primero en mi familia en ir a la universidad». Toño no esperó respuesta, simplemente continuó su camino, pero sus palabras se sumaron al peso aplastante que Sebastián sentía sobre su pecho. Cada nuevo detalle que descubría sobre Miguel Ángel lo hacía sentir más pequeño, más insignificante, a pesar de sus millones en el banco y su Ferrari de lujo. Pasó otra media hora antes de que Sebastián reuniera el coraje para levantarse y caminar hacia la entrada del taller. Don Ramiro lo vio acercarse y se colocó protectoramente entre Sebastián y Miguel Ángel, como un guardián silencioso. Sebastián levantó las manos en un gesto de paz. Solo quiero hablar con él», dijo Sebastián, su voz apenas un susurro. «Si él acepta». Don Ramiro miró a Miguel Ángel, quien había notado la presencia de Sebastián, pero no había dejado de trabajar. El joven ingeniero finalmente dejó su herramienta, se limpió las manos en su overol y asintió levemente. Don Ramiro se hizo a un lado, pero se mantuvo cerca, dejando claro que no toleraría más abusos. Sebastián se acercó lentamente, cada paso requiriendo un esfuerzo consciente contra su orgullo. Cuando estuvo frente a Miguel Ángel, no pudo sostener su mirada. Los ojos cafés del mecánico lo observaban sin ira, pero con una tristeza que era 1000 veces peor que cualquier enojo. Comenzó Sebastián, su voz quebrándose. «Yo no tengo excusa para lo que dije. Investigué sobre ti y... Dios, ni siquiera puedo expresar qué tan equivocado estaba». Miguel Ángel permaneció en silencio, esperando. «Sé que un simple «lo siento» no borra las cosas horribles que dije», continuó Sebastián, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Pero lo siento profundamente. Tú eres todo lo que yo pretendo ser, pero no soy. Exitoso, educado, talentoso, pero además generoso, humilde, dedicado a ayudar a otros. Yo solo soy un empresario arrogante que olvidó de dónde viene y quién es realmente». Miguel Ángel respiró profundamente. «Señor Álvarez», dijo finalmente, su voz suave pero firme, «acepto su disculpa porque creo que es sincera. Pero necesita entender algo. El problema no fue solo lo que me dijo a mí, el problema es la actitud que reveló sobre cómo ve a las personas que considera inferiores. Yo no soy especial porque tengo títulos o reconocimientos. Merezco respeto porque soy un ser humano, igual que todos los trabajadores, a los que probablemente trata con el mismo desprecio». Sebastián asintió sin poder negar la verdad de esas palabras. «Tienes razón, completamente razón. Yo vengo de Nesa. Mi familia era pobre. Trabajé en todo tipo de empleos para pagar mis estudios. Y en algún momento, cuando tuve éxito, decidí que la mejor manera de legitimarlo era despreciar todo lo que me recordaba mis orígenes, como si ser pobre o trabajar con las manos fuera algo vergonzoso. Como si el dinero me hiciera mejor que los demás». Miguel Ángel estudió el rostro de Sebastián, buscando signos de sinceridad. Después de un largo momento, habló nuevamente. «El dinero y el éxito no son malos en sí mismos, señor Álvarez. El problema es cuando los usamos para medir el valor humano. Mi padre, que solo terminó la primaria, era uno de los hombres más sabios que he conocido.
Me enseñó que cada persona tiene dignidad inherente, independientemente de su trabajo o su cuenta bancaria. Sebastián sintió que cada palabra era una lección que necesitaba desesperadamente aprender. ¿Podrías... ¿Podrías ver mi Ferrari?, preguntó humildemente. No porque no confíe en otras personas, sino porque genuinamente creo, después de investigar, que eres el mejor. Y porque me gustaría pagarte por tu tiempo y experiencia, no como caridad, sino como reconocimiento a tu profesionalismo. Miguel Ángel consideró la solicitud. Está bien, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Sebastián ansiosamente. Que se quede aquí mientras trabajo y observe, que vea lo que realmente significa este trabajo que tanto desprecia. Que conozca a mis empleados, sus historias, sus sueños, que entienda que este taller indigno es el centro de una comunidad y un motor de oportunidades para muchas familias. Sebastián aceptó sin dudarlo. Durante las siguientes 3 horas, mientras Miguel Ángel y don Ramiro trabajaban meticulosamente en la Ferrari, Sebastián tuvo la educación más importante de su vida. Conoció a Toño y su sueño de convertirse en ingeniero mecánico como Miguel Ángel. Conoció a don Ramiro, quien había trabajado en el taller por 30 años, y había enseñado al padre de Miguel Ángel cuando éste apenas empezaba. Conoció a Lupita, la única mujer mecánica del taller, quien estaba ahorrando para abrir su propio negocio. Cada persona tenía una historia, sueños, dignidad. Sebastián observó cómo Miguel Ángel trabajaba en la Ferrari con una delicadeza y precisión que revelaban años de estudio y práctica. Cada movimiento era calculado, cada decisión basada en conocimiento profundo. Miguel Ángel explicaba lo que hacía mientras trabajaba, educando a Sebastián sobre las complejidades del motor V12. El problema era un sensor de oxígeno defectuoso que estaba causando una mala mezcla de combustible y aire, explicó Miguel Ángel. En un motor normal sería un arreglo simple, pero en un V12 Ferrari, cada componente está tan finamente calibrado que un sensor defectuoso puede afectar todo el sistema. Necesitamos recalibrar la inyección después de reemplazarlo. Sebastián escuchaba fascinado, no solo por el conocimiento técnico, sino por la pasión evidente con la que Miguel Ángel hablaba de su trabajo. Había algo hermoso en ver a alguien que amaba genuinamente lo que hacía, que encontraba satisfacción no en el salario o el prestigio, sino en hacer bien su trabajo, en resolver problemas complejos, en servir a otros. Mientras Miguel Ángel trabajaba, llegaron otros clientes al taller. Sebastián observó cómo el ingeniero trataba a cada uno con el mismo respeto y atención, independientemente del tipo de auto que trajeran. Un señor con un Suru viejo recibió la misma cortesía profesional que el dueño de un BMW que llegó después. Para Miguel Ángel, cada cliente, cada auto, cada problema mecánico merecía su mejor esfuerzo. Cuando finalmente terminó el trabajo, Miguel Ángel arrancó la Ferrari y el motor ronroneó perfectamente, sin rastro del ruido anterior. Sebastián se acercó, maravillado por la transformación. «Listo, señor Álvarez», dijo Miguel Ángel. «El sensor está reemplazado, el sistema recalibrado. Debería funcionar perfectamente ahora. Le recomiendo un mantenimiento preventivo completo en unos 3 meses. Puedo hacerlo yo o puede ir a la agencia, lo que prefiera». «¿Cuánto te debo?», preguntó Sebastián, sacando su cartera. Miguel Ángel le dio un precio que era notablemente más bajo de lo que cualquier agencia habría cobrado. Sebastián sacó el doble de dinero en efectivo.
No, esto es lo justo, dijo, poniendo los billetes en la mano de Miguel Ángel. Y además, quiero hacer una donación a tu programa de becas. ¿Cuánto necesitas para apoyar a más estudiantes? Miguel Ángel pareció genuinamente sorprendido. No tiene que hacer eso, señor Álvarez. Quiero hacerlo, insistió Sebastián. No para comprar tu perdón o limpiar mi conciencia. Quiero hacerlo porque es lo correcto. Porque después de estar aquí estas horas, entiendo que lo que haces es importante y merece apoyo. Miguel Ángel estudió el rostro de Sebastián por un largo momento, buscando alguna señal de falsedad o manipulación. Lo que vio fue algo diferente a la arrogancia que había conocido horas antes. Había humildad genuina en los ojos del empresario, una vulnerabilidad que no había estado presente cuando llegó con su Ferrari y su actitud despectiva. «Está bien», dijo Miguel Ángel finalmente. «Si realmente quiere ayudar, le puedo mostrar cómo funciona el programa y qué necesitamos. Pero tiene que entender que esto no es solo escribir un cheque y sentirse bien consigo mismo. Si va a involucrarse, necesito que sea un compromiso real». Sebastián asintió con fervor. «Quiero estar involucrado. De verdad. Enséñame cómo puedo ayudar más allá del dinero». Durante la siguiente semana, algo extraordinario sucedió. Sebastián comenzó a visitar el taller regularmente, no como cliente, sino como observador interesado. Al principio, los trabajadores y los vecinos lo miraban con desconfianza, recordando su explosión inicial. Pero gradualmente, a medida que lo veían llegar con ropa más casual, haciendo preguntas genuinas sobre el trabajo, tratando a todos con respeto, las actitudes comenzaron a ablandar. Miguel Ángel invitó a Sebastián a una de las sesiones del programa Manos que Construyen Futuro, que se realizaba los sábados por la mañana en un espacio comunitario cercano al taller. Sebastián llegó temprano, nervioso como no se había sentido desde sus primeros días como empresario. El salón estaba lleno de jóvenes de entre 16 y 25 años, la mayoría provenientes de familias de escasos recursos, todos con la misma mirada hambrienta de oportunidades que Sebastián recordaba haber tenido en su propia juventud. Miguel Ángel presentó a Sebastián al grupo simplemente como un empresario exitoso que quiere aprender sobre nuestro programa. No mencionó el incidente inicial, dándole a Sebastián la oportunidad de un nuevo comienzo. El empresario se sintió agradecido por esa generosidad, un regalo que no merecía pero que aceptaba con humildad. Durante la clase, Sebastián observó fascinado cómo Miguel Ángel enseñaba. No era solo mecánica automotriz lo que transmitía, sino principios de vida, perseverancia, atención al detalle, orgullo en el trabajo bien hecho, la importancia de la educación continua. Usaba los motores como metáforas para la vida, explicando que cada pieza tenía su función y que el éxito dependía de que todas trabajaran en armonía. Uno de los estudiantes, un joven llamado Óscar de apenas 17 años, estaba luchando con un concepto técnico particularmente difícil sobre sistemas de transmisión. Sebastián, que había estado escuchando atentamente, se sorprendió a sí mismo al ofrecer una analogía basada en sistemas de información que ayudó al joven a entender el concepto. Miguel Ángel sonrió, reconociendo que Sebastián tenía habilidades que podían contribuir al programa de maneras que no había anticipado. Después de la clase, varios jóvenes se acercaron a Sebastián con curiosidad. Le preguntaron sobre su empresa, sobre cómo había logrado el éxito, sobre los desafíos que había enfrentado. Sebastián les habló honestamente, pero esta vez incluyendo partes de su historia que normalmente omitía en sus charlas motivacionales de negocios. La pobreza de su niñez, los trabajos humillantes que había tenido que hacer, las veces que había sido rechazado y humillado por su origen.
Un joven llamado Daniel le preguntó: «Señor Sebastián, ¿usted cree que gente como nosotros puede realmente salir adelante? Porque a veces siento que no importa qué tan duro trabajemos, siempre nos van a ver como inferiores». La pregunta golpeó a Sebastián en el pecho como un puño. Era exactamente el tipo de pregunta que él mismo se había hecho cuando era joven, y era exactamente la actitud que él había perpetuado al tratar a Miguel Ángel con tanto desprecio. Se tomó un momento antes de responder, consciente de que estos jóvenes merecían honestidad, no platitudes vacías. «Daniel», comenzó Sebastián, su voz cargada de emoción, «voy a ser completamente honesto contigo. Sí, van a enfrentar prejuicios. Sí, habrá gente que los va a juzgar por su código postal, por su apariencia, por su acento. Yo enfrenté todo eso y pensé que la solución era convertirme en esa gente. Pensé que si me hacía rico y actuaba como ellos, finalmente sería aceptado». Hizo una pausa mirando a Miguel Ángel antes de continuar. «Pero me equivoqué. El verdadero éxito no es convertirte en la gente que te desprecia. El verdadero éxito es mantenerte fiel a tus valores mientras alcanzas tus metas. Es ser como el ingeniero Miguel Ángel, quien tiene más educación y talento que muchos de los que lo juzgan, pero elige usar esos dones para elevar a otros en lugar de simplemente enriquecerse». Los jóvenes escuchaban con atención absoluta. Sebastián continuó, sintiendo que finalmente estaba diciendo verdades que había necesitado expresar por años. «Yo tuve éxito en los negocios, pero fracasé como ser humano. Me convertí exactamente en el tipo de persona que solía despreciar cuando era joven. Y hace una semana humillé al ingeniero Miguel Ángel frente a todos ustedes y sus vecinos porque juzgué su valor basándome en su ropa y su taller. Fui cruel, injusto y reveló lo peor de mí». Un murmullo recorrió el grupo. Algunos de los jóvenes recordaban haber escuchado sobre el incidente en el taller. Miguel Ángel permaneció en silencio, permitiendo que Sebastián hablara. «El punto que quiero que entiendan», continuó Sebastián, «es que el éxito económico sin valores sólidos es vacío. Pueden acumular todo el dinero del mundo, pero si lo hacen a costa de su humanidad, si olvidan de dónde vienen y desprecian a los que todavía están luchando, entonces realmente no han triunfado en nada. El ingeniero Miguel Ángel es más exitoso que yo, no a pesar de haberse quedado en su comunidad, sino precisamente porque eligió quedarse y hacer una diferencia real en las vidas de otros». Las palabras de Sebastián resonaron en el salón. Varios de los jóvenes tenían lágrimas en los ojos, tocados por la honestidad brutal del empresario. Miguel Ángel se acercó y puso una mano en el hombro de Sebastián, un gesto de solidaridad que significaba más que cualquier palabra. Después de que todos se fueron, Miguel Ángel y Sebastián se quedaron solos en el salón comunitario, ayudando a ordenar las herramientas y limpiar el espacio. Trabajaban en silencio cómodo, muy diferente a la tensión de su primer encuentro. «Gracias por tu honestidad con los chavos», dijo Miguel Ángel finalmente. Necesitaban escuchar eso, especialmente viniendo de alguien que ha alcanzado el tipo de éxito que ellos sueñan tener. Sebastián dejó de barrer y miró a Miguel Ángel. «Yo necesitaba decir eso. Llevo años viviendo una mentira, pretendiendo que mi dinero me hace mejor que otros. Tú me mostraste lo hueca que es esa existencia». Los dos hombres se miraron, y en ese momento algo fundamental cambió entre ellos. Ya no eran el empresario arrogante y el mecánico humillado. Eran dos hombres que habían encontrado un terreno común en la vulnerabilidad y la honestidad. «Miguel Ángel», dijo Sebastián dudando antes de continuar, «sé que no tengo derecho a pedirte nada más después de cómo te traté, pero quisiera proponerte algo». Miguel Ángel arqueó una ceja con curiosidad. «Adelante»,
Tu programa es increíble, pero está limitado por recursos. Imagínate lo que podrías hacer con financiamiento real, con un espacio dedicado, con conexiones a empresas que podrían ofrecer empleos y prácticas a tus graduados. Mi empresa podría ser tu socio, no para controlarte o cambiar tu visión, sino para amplificar tu impacto. Miguel Ángel consideró la propuesta cuidadosamente. He recibido ofertas así antes, dijo lentamente. Siempre terminan queriendo cambiar la esencia del programa, convertirlo en algo que suena bien en comunicados de prensa, pero que pierde su alma. Sebastián asintió, entendiendo la preocupación. Te doy mi palabra de que no sería así. Tú mantendrías el control total del programa. Yo solo proveería recursos y conexiones. Y si en algún momento sientes que estoy tratando de tomar el control o cambiar tu visión, puedes terminar la sociedad sin consecuencias. ¿Y qué ganas tú con esto?, preguntó Miguel Ángel, su tono no acusatorio sino genuinamente curioso. Sebastián sonrió tristemente. Gano la oportunidad de usar mi éxito para algo que realmente importa. Gano la posibilidad de redimirme, no solo contigo, sino conmigo mismo, y honestamente, gano la oportunidad de aprender de ti. Eres el tipo de líder que yo debería ser, pero no soy. Miguel Ángel extendió su mano. Está bien, vamos a intentarlo, pero a la primera señal de que esto se vuelve sobre tu ego o tu imagen pública, se acaba. Sebastián estrechó su mano con firmeza. Trato hecho. Durante los siguientes 3 meses, la sociedad entre Sebastián y Miguel Ángel floreció de maneras que ninguno había anticipado. TechMex Solutions no solo proporcionó financiamiento sustancial al programa Manos que Construyen Futuro, sino que también ofreció capacitación en habilidades digitales que complementaban la formación técnica mecánica. Sebastián utilizó sus conexiones empresariales para crear una red de empresas dispuestas a ofrecer prácticas profesionales y empleos a los graduados del programa. Pero más importante que los recursos fue la transformación personal que ambos hombres experimentaron. Sebastián comenzó a pasar al menos un día a la semana trabajando directamente con el programa, usando su experiencia empresarial para enseñar a los jóvenes sobre emprendimiento, finanzas personales y desarrollo profesional. Descubrió que enseñar le daba una satisfacción que ninguna adquisición empresarial le había proporcionado. Miguel Ángel, por su parte, aprendió a expandir su visión sin comprometer sus valores. Con los recursos adicionales, pudo contratar más instructores, abrir un segundo espacio de capacitación y desarrollar un currículo más completo que combinaba habilidades técnicas con formación en valores y desarrollo personal. La historia de su encuentro inicial y subsecuente transformación se extendió por la comunidad y eventualmente llegó a los medios locales. Un reportero del periódico local pidió hacer una entrevista a ambos sobre su sociedad. Al principio, Sebastián quiso rechazar, temiendo que la publicidad revelara su comportamiento inicial. Pero Miguel Ángel lo convenció de que compartir la historia completa, incluyendo el conflicto inicial, podría ser una lección poderosa para otros. La entrevista se publicó con el título Del desprecio a la sociedad. Cómo un empresario rico y un mecánico humilde crearon un programa que transforma vidas. El artículo no ocultaba nada, detallando la humillación inicial que Sebastián había infligido a Miguel Ángel y el proceso de transformación que siguió. La respuesta del público fue mixta, pero mayormente positiva, con muchos elogiando la honestidad de ambos hombres y la disposición de Sebastián a reconocer públicamente sus errores. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos de los colegas empresariales de Sebastián comenzaron a mirarlo de manera diferente.
algunos con admiración por su honestidad y cambio, otros con desprecio por rebajarse a trabajar con mecánicos y jóvenes de bajos recursos. Sebastián perdió algunos contratos y relaciones comerciales con gente que compartía sus antiguos prejuicios. Una noche, después de perder un contrato particularmente lucrativo con un cliente que explícitamente le dijo que ya no encajaba con su imagen de marca, Sebastián se encontró con Miguel Ángel en el taller. El mecánico estaba trabajando tarde en un proyecto especial y Sebastián había ido a buscar consuelo en el único lugar donde últimamente se sentía verdaderamente a gusto. «Perdí el contrato con Industrias Monterrey», dijo Sebastián, dejándose caer en una silla del taller. $500,000 al año. Me dijeron que mi nueva imagen no es compatible con sus valores corporativos. Miguel Ángel dejó su herramienta y se limpió las manos. «Lo siento, hermano. Sé que ese era un cliente importante». Sebastián se sorprendió gratamente al escuchar a Miguel Ángel llamarlo hermano, un término de afecto que significaba que su amistad había evolucionado más allá del perdón forzado hacia algo genuino. «¿Sabes qué es lo extraño?», dijo Sebastián con una sonrisa irónica. «No me duele tanto como debería. Hace 6 meses, perder ese contrato me habría destrozado. Pero ahora, comparado con lo que he ganado trabajando contigo y con los chavos del programa, ese dinero no parece tan importante». Miguel Ángel sonrió. «Cuidado, Sebastián. Estás empezando a sonar como un revolucionario social. Tus amigos empresarios van a pensar que te lavé el cerebro». Los dos hombres rieron, y en ese momento de humor compartido, Sebastián se dio cuenta de algo fundamental. Miguel Ángel se había convertido en su mejor amigo. No solo un socio en el programa, no solo la persona a quien había pedido perdón, sino un verdadero amigo cuya opinión valoraba más que la de cualquiera de sus antiguos círculos sociales. La amistad entre ellos continuó profundizándose. Sebastián comenzó a llevar su Ferrari al taller regularmente, no porque necesitara servicio, sino porque disfrutaba pasar tiempo con Miguel Ángel y el equipo. Aprendió a cambiar aceite, a diagnosticar problemas menores, a apreciar el trabajo manual de una manera que nunca había imaginado posible para alguien con su educación y estatus. Un sábado, después de una sesión particularmente exitosa del programa, donde 3 de sus graduados habían conseguido empleos en empresas prestigiosas, Miguel Ángel invitó a Sebastián a cenar con su familia. Era la primera vez que el empresario visitaba la casa de Miguel Ángel, un hogar modesto, pero lleno de calidez en la colonia obrera. La madre de Miguel Ángel, doña Esperanza, una mujer de 58 años, con ojos bondadosos y manos trabajadoras, recibió a Sebastián con una hospitalidad que lo hizo sentir inmediatamente bienvenido. La mesa estaba puesta con comida casera tradicional, mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Era el tipo de comida que Sebastián había comido en su niñez, pero que había dejado de lado en favor de restaurantes caros y cocina gourmet. Durante la cena, doña Esperanza compartió historias sobre Miguel Ángel cuando era niño, sobre cómo desde pequeño había mostrado fascinación por cómo funcionaban las cosas, desarmando juguetes para ver su interior y ayudando a su padre en el taller desde los 7 años. Habló del orgullo y dolor que sintió cuando su hijo rechazó ofertas de trabajo lucrativas para quedarse y honrar la memoria de su difunto padre. Mi esposo siempre decía, contó doña Esperanza con los ojos humedecidos, que el verdadero legado que dejamos no son las cosas materiales, sino los valores que transmitimos. Miguel Ángel entendió eso mejor que nadie. Sebastián escuchaba con atención, comparando mentalmente la crianza de Miguel Ángel con la suya propia. Ambos
habían venido de familias humildes. Ambos habían tenido padres trabajadores que sacrificaron mucho por ellos. Pero mientras Sebastián había respondido al éxito distanciándose de sus orígenes, Miguel Ángel había elegido honrarlos y construir sobre ellos. Después de la cena, Miguel Ángel llevó a Sebastián a un pequeño cuarto en la parte trasera de la casa que servía como oficina y biblioteca personal. Las paredes estaban llenas de libros técnicos, manuales de mecánica en varios idiomas, certificados enmarcados de sus especializaciones en Italia y Alemania. Pero lo que más llamó la atención de Sebastián fue una fotografía grande en la pared. Miguel Ángel, mucho más joven, de pie junto a un hombre mayor en el taller, ambos con overoles manchados de grasa y sonrisas orgullosas. «Mi papá», dijo Miguel Ángel, notando la mirada de Sebastián. «Esa foto fue el día que me gradué de la universidad. Él estaba tan orgulloso. Murió 3 meses después de un infarto. Nunca llegó a ver que rechacé las ofertas de trabajo de las grandes empresas, pero sé que habría aprobado mi decisión». Sebastián sintió un nudo en la garganta. «¿Nunca te arrepentiste? ¿De quedarte? ¿De no tomar esos trabajos que podrían haberte hecho millonario?» Miguel Ángel consideró la pregunta cuidadosamente. «A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera tomado esos caminos. Pero no, nunca me he arrepentido. Mira lo que tengo. Una madre que me ama, una comunidad que me apoya, jóvenes cuyas vidas estoy ayudando a cambiar, amigos verdaderos y ahora», añadió con una sonrisa, «una sociedad con un empresario terco que finalmente está aprendiendo que el éxito se mide en impacto, no en cuentas bancarias». Sebastián rió, pero había lágrimas en sus ojos. «Sabes, durante años medí mi éxito por cuánto distinto era de mi pasado, cuanto más rico, más sofisticado, más separado de Neza y de todo lo que representaba mi niñez pobre. Pensé que esa era la meta, dejar atrás todo eso». «¿Y ahora?», preguntó Miguel Ángel. «Ahora entiendo que pasé años corriendo de la parte más auténtica y valiosa de mí mismo. Mis orígenes humildes no eran algo que superar, sino algo que honrar, como tú haces». Los dos hombres se quedaron en silencio por un momento, cada uno procesando el significado de la conversación. Finalmente, Miguel Ángel habló. «Sebastián, hay algo que quiero mostrarte. Sígueme». Salieron de la casa y caminaron 3 cuadras hasta llegar a un terreno baldío cerca del taller. Era un espacio considerable, quizás de 1000 metros cuadrados, cercado pero claramente sin uso. «Compré este terreno hace 2 años con mis ahorros», explicó Miguel Ángel. «Mi sueño era construir aquí un centro de capacitación técnica completo, no solo para mecánica automotriz, sino para todo tipo de oficios: electricidad, plomería, carpintería, soldadura. Un lugar donde jóvenes de toda la ciudad pudieran venir a aprender habilidades que les permitieran ganarse la vida dignamente». «¿Por qué no lo has construido?», preguntó Sebastián. Miguel Ángel sonrió tristemente. «Porque comprar el terreno tomó todos mis ahorros. Construir el centro costaría varios millones de pesos. He estado juntando dinero lentamente, haciendo rifas, buscando patrocinadores, pero a este ritmo me tomará años». Sebastián observó el terreno, su mente empresarial ya visualizando las posibilidades. «¿Cuánto necesitas?». Miguel Ángel le dio una cifra. Era una cantidad considerable, pero nada que Sebastián no pudiera manejar, especialmente con la ayuda de otros inversores socialmente conscientes que conocía. «Dame 2 semanas», dijo Sebastián con determinación. «Voy a conseguir el financiamiento». Miguel Ángel lo miró con sorpresa. «Sebastián, no tienes que hacer esto. Ya has ayudado mucho con el programa actual». «Quiero hacerlo», insistió Sebastián.
No por ti, bueno, sí por ti, pero también por todos los jóvenes que podrían beneficiarse, y honestamente por mí también. Este proyecto le daría significado a mi riqueza de una manera que comprar cosas caras nunca lo hizo. Durante las siguientes 2 semanas, Sebastián trabajó incansablemente. Utilizó todas sus conexiones, llamó a cada contacto empresarial que tenía, organizó presentaciones para inversionistas potenciales. Algunos lo rechazaron, pensando que estaba perdiendo el enfoque en su negocio principal, pero otros, inspirados por su historia de transformación y la visión de Miguel Ángel, se sumaron con entusiasmo.